Capítulo 1. La trágica y feliz historia de la vaca. Cuenta quienes fueron testigos de esta historia que en cierta ocasión un sabio maestro deseaba enseñarle a uno de sus estudiantes la clave para disfrutar de una vida próspera y feliz. Conocedores de muchos retos y dificultades que enfrentaron los seres humanos en su búsqueda por la felicidad, el anciano pensó que la primera lección que su discípulo necesitaba aprender era descubrir por qué muchas personas viven encadenadas a una vida de conformismo y mediocridad. ¿A qué se debe que existen existencias apenas tolerables y sean incapaces de sobreponer a los obstáculos que les impide alcanzar el éxito? Para que el joven apreciara el valor de esta lección, el maestro les contó la historia de una familia muy pobre que vivía en un rancho situado en la parte más alejada de un pequeño caserío. La casucha parecía estar a punto de derrumbarse, sus paredes se sostenían en pie de milagro y amenazaban con venirse abajo en cualquier momento. El improvisado techo dejaba filtrar el agua por todas partes, la basura y los desperdicios se acumulaban en cada rincón, dándole a la casa un aspecto decadente y repulsivo. Pero el estado del pequeño rancho daba pena. Al aspecto de sus moradores conformaba la profunda miseria que reinaba en el lugar. Sus ropas viejas, sucias, su caminar desanimado, su mirada triste y desesperanzada, era señal inequívoca de que la pobreza no solo se había apoderado de sus cuerpos, sino de que siempre habían encontrado albergue en su interior. Sin embargo, pese al estado de miseria y desolación en que se encontraban, podían decir que contaban con una posesión de gran valor según sus circunstancias. Eran dueños de una vaca. El animal no era gran cosa, pero la vida de ellos giraba en torno a su vaca. El día se les iba en darle de beber, sacarle a caminar, buscando algo de pasto para alimentarla, ordeñarla, asegurarse de que el resto del tiempo estuviera debidamente atada y cuidarla para que nadie se la robara. No era para menos. La escasa leche que producía era el único alimento de algún valor nutricional con el que ellos contaban. No obstante, la vaca parecía servir a un propósito mucho mayor que el que suministrarles algo de alimentación. Les daba la sensación de no estar en la miseria total. Sabían que eran pobres, pero estaban seguros de no ser lo más pobre. Tenían poco y nada, pero tenían su vaca, y eso era suficiente para sentirse conformes. Por absurdo que pareciera, hallaban consuelo en saber que con seguridad otros se encontraban en peores circunstancias, y ya quisiera tener una vaca como la suya. Así no era de extrañar que cuando se quejaban de su desaventura, no faltara que les recordara lo afortunado que eran por contar con su vaca. Gran trampa en la que los habían hecho caer el conformismo. Había conseguido que, aún en medio de la miseria, aquella familia se sintiera afortunada. La historia cuenta que un día sucedió lo imaginable. ¿Alguien les mató la vaca? Lo primero que se cruza en la mente que cualquiera al que escuchó esto es que si con la vaca eran pobres, ¿qué iba a sucederles ahora que no la tenían? Con seguridad que acababan de ser condenados a la miseria total. Lo más probable era que terminaran corriendo con la misma suerte del animal. ¿Qué más podía esperarse? Es aquí donde nuestra historia da un giro inesperado y que solo se explica por el hecho de que cuando enfrentamos una realidad tan crítica, cuando hemos tocado fondo, no podemos sino dos opciones. O nos sentamos a condolernos de nuestras desgracias, a esperar lo peor, o rebotamos. Y eso fue precisamente lo que la familia hizo. Al no contar con su vaca, comenzaron a ver cómo salir de su precaria situación. Así que decidieron limpiar el patio trasero, asegurar de sacar de allí toda la basura y los desperdicios que se habían acumulado a lo largo de los años. Luego consiguieron algunas semillas y en el espacio despejado sembraron hortalizas y legumbres para alimentarse.
Pasado mucho tiempo, la improvisada granja les producía mucho más de lo que ellos necesitaban para su sustento, así que decidieron vender parte de estos vegetales en el vecindario y con ese dinero compraron más semillas. Poco a poco, la huerta llegó a producir lo indispensable no solo para ellos, sino para venderles a sus vecinos, para ofrecer el resto de la cosecha en el mercado del pueblo. Por primera vez en su vida tuvieron lo suficiente para suplir sus necesidades básicas y con el paso del tiempo derrumbaron el rancho en el que vivían y destruyeron y construyeron una mejor casa. Así poco a poco fueron saliendo de la miseria en que vivían y encontraron el camino a una vida mejor. Ahora, la pregunta realmente importante. Les pregunto, el anciano, a su joven pupilo, es si tú crees que esta familia hubiese logrado todo eso de haber seguido contado con su vaca. Seguramente no, respondió el muchacho, sin ningún titubeo. ¿Comprendes ahora? La vaca que ellos consideraban como su posesión más valiosa había sido realmente una cadena de los que mantenía atado a una vida de conformismo y mediocridad. Y cuando ya no pudieron continuar apoyándose en la falsa seguridad que les daba al sentirse poseedores de algo, así solo fuera una pobre vaca, tomaron la decisión de esforzarse por buscar algo más, por ver más allá de las circunstancias presentes. Exactamente, asintió el maestro, reconociendo que su joven estudiante comenzaba a entender la lección. ¡Qué gran enseñanza!, murmuró el joven, e inmediatamente comenzó a reflexionar sobre sus propias vacas. Se propuso identificar todas las excusas que hasta ahora lo habían mantenido atado a la mediocridad. Determinó que en adelante no le dará cabida a su mente a nada que le impidiera utilizar su verdadero potencial. Aquel día marcó un nuevo comienzo en la vida del joven, una vida libre de vacas. Cuando escuché esa historia por primera vez pensé que a muchos de nosotros nos sucede lo mismo, que esta pobre familia, cuando insistimos en convencernos a nosotros mismos de que lo poco que tenemos es más que suficiente, es conformismo, se apodera de nuestra vida y se convierte en una cadena que nos impide ir tras metas mayores. No somos felices con lo que poseemos, pero tampoco nos sentimos tan miserables como para salir de nuestra zona de confort. Estamos frustrados con la vida que llevamos, pero no lo suficiente como para cambiar. ¿Ves lo trágico que es esta situación? Y es posible que lo mismo te esté ocurriendo a ti, en cualquier área de tu vida. En el área laboral, por ejemplo, quizás tengas un trabajo que no te gusta, porque no te reporta ninguna satisfacción, ni te permite cubrir siquiera tus necesidades mínimas. ¿Qué crees que sería lo mejor para no caer en las garras del conformismo y la mediocridad? Exactamente, dejarlo y buscar uno mejor. La decisión es fácil, ¿no es cierto? Pero, ¿qué sucede si ese trabajo que no te entusiasma ni te ofrece mayores oportunidades te provee lo suficiente para cubrir tus necesidades básicas, así estés lejos de brindarle la calidad de vida que realmente anhelas para ti y tu familia? Resulta cómodo conformarse con él, ¿no es cierto? Es fácil caer en la trampa de sentir que debes estar agradecido de por lo menos contar con un empleo y un sueldo, por malo que sea. Después de todo, hay muchos otros que no tienen nada y ya siquiera tengan dicho trabajo y ya quisieran tener dicho trabajo. Al igual que aquella vaca, esa actitud conformista jamás te permitirá progresar, y a menos que te liberes de ella, no podrás experimentar un mundo distinto al actual. Estás condenado a ser víctima por vida de estas limitaciones que tú mismo te has encargado de establecer. Es como si hubieras decidido vendar tus ojos y conformarte con tu suerte. Todos tenemos vacas, todas esas excusas, creencias y justificaciones que nos mantienen atados a la mediocridad, pretextos que utilizamos para tratar de explicar por qué no estamos viviendo como queremos. Y lo peor de todo es que tratamos de engañarnos con excusas que ni nosotros mismos creemos, las cuales, al igual que la vaca de la historia, nos da un